Las pruebas van a venir, estés o no estés con Dios. Pero siempre hay una gran diferencia cuando la prueba viene, cuando tú estás tomado de la mano de Dios, a cuando tú no estás tomado de la mano de Dios. Hay pruebas que te van a llevar a otro nivel. Pero lo que va a hacer que entres a otro nivel es en dónde está tu fe. En dónde está la convicción de tu corazón. Si realmente estás confiando en Dios y estás tomado de la mano de Dios, aquella prueba la vas a enfrentar de diferente manera. Cuando tú no estás tomado de la mano de Dios y viene la prueba, las cosas las tomamos de diferente manera. Las cosas las vemos de diferente manera. Las cosas las enfrentas, las ves, las sientes de diferente manera. Y de eso voy a hablar un poquito. Y miren lo que dice, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, versículo 6 y 7. Versículos 6 y 7 dice: por lo cual vosotros, dice, os alegráis. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, digan conmigo, poco de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que las pruebas no son eternas. Las pruebas no son permanentes. Las pruebas vienen por un tiempo, por días, por meses o a veces hasta por años, pero no son permanentes. Sigue diciendo, y si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, está diciendo que en ocasiones va a ser necesario en el que tú y yo seamos afligidos. La palabra aflicción se traduce igual a tristeza. Y la palabra tristeza es como cuando a alguien lo están apachurrando, así como que le está doliendo. Y pone el ejemplo de cuando aplastan, bíblicamente es como cuando aplastan las uvas. ¿Recuerdan que antes no era igual que hoy? Las uvas en los viñedos, antes parte del proceso era que ponían todas las uvas como en una alberca grandota. ¿Cuántos han visto esa parte donde el lagar le llamaba, no? Los lagares eran como pilas grandes, echaban todas las uvas a ese lugar y luego empezaban a pisar, ¿sí?, las uvas para sacar el jugo de la uva. Y luego esas pilas grandotas, esos cuartos grandotes donde las pisaban, tenían tubitos, ¿verdad? Y por otro lado se lavaban los pies, fina, ¿no? Le vas a decir. Pues ahí derramaban el vino, ¿no? Ya se lo tomaban y se les olvidaba ya ahí el champiñón y todo, ¿no? Entonces los lagares así eran en la antigüedad. Los pisaban. Ay, ¿saben quiénes los pisaban? No podía ser cualquiera. ¿Sabes quiénes eran los que lo pisaban en la antigüedad, en aquellos tiempos, en el pueblo de Israel y todo? Eran las doncellas, ¿sí? Ellas ahí se la pasaban brinque y brinque, ahí pisaban la uva, salía el jugo, ¿verdad? Y entonces todo aquello lo sacaban y del jugo lo metían en un proceso de fermentación. Ese era el lagar. Otra de las cosas que hacían era que tenían prensas donde metían todas las aceitunas y entonces las empezaban a oprimir de tal manera que el aceite salía de aquellas aceitunas y de ahí sacaban el aceite de oliva, ¿verdad? Entonces, al igual como los granos, había dos piedras grandotas gigantes, ponían
había un hoyo en medio, echaban el grano en medio, había una pequeña separación entre piedra y piedra, redondas esas piedras grandísimas, pesadísimas, iban echando el grano y otros iban dándole vuelta a esas piedras grandes, y entonces el grano caía entre piedra y piedra, y lo que hacía era, empezaba a moler el grano, y aquel grano, ¿verdad?, salía en polvo, y de ahí sacaban la harina, ¿verdad?, del trigo. De ahí la sacaban la harina, así era en la antigüedad. Entonces los judíos decían, el pueblo de Dios decía que cuando una persona estaba en medio de una prueba, la persona estaba en medio de una aflicción. Y esa aflicción era estar en ese lagar, era estar en esa prensa de aceite, o era estar en ese molino en donde estaba su carácter y su corazón siendo tratado, siendo aplastado. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba sin aflicción no es prueba. Toda aflicción conlleva en ella misma una porción de aflicción, una porción de sufrimiento, angustia y dolor. No existe una prueba sin que tenga aflicción. Toda prueba tiene una porción de aflicción. Pero quiero seguir leyendo para ir explicando poco a poco esto, ¿no? Y entonces fíjense lo que dice: para que sometida a prueba, digan conmigo, a prueba. Abusados aquí. Vuestra fe. A ver, ¿cómo está eso? Cuando una vida está siendo probada, junto con esa prueba viene aflicción, viene tristeza, viene un momento difícil de conflicto emocional. Pero Dios está diciendo que ese momento es una prueba de fe. De fe. ¿Cómo? Cuando Dios prueba nuestra vida, Dios prueba nuestra fe. Dios prueba la fe que tú y yo tenemos. Hay gente que dice: es que yo no tengo fe. Eso es mentira. No existe persona alguna que no tenga fe. Todos tenemos una medida y una porción de fe. Unos más que otros, pero todos tenemos una medida de fe. Hay gente que dice, y yo decía antes, es que yo no tengo fe. Pero una vez leí en la Biblia que decía: si tuvieres fe como un granito de mostaza. O sea, Dios dice: mira, lo único que necesito que sepas es que tú, por poquita fe que tengas, ya la armaste. Ya la armaste, porque esa semilla de fe, esa fe tan pequeña, dice, puede llegar a ser esa semilla la más grande de todas las hortalizas. O sea, una fe pequeña se tiene que meter en un proceso para que pueda crecer y convertirse en una fe grande. ¿Estás conmigo? Así es el proceso. Vamos, le vas a aplaudir, dale fuerte al Señor. A veces tenemos temor, o a veces nos desesperamos porque tenemos poca fe. Y Dios te quiere decir: no te desesperes si tú piensas que tienes poca fe. Lo importante es que tienes fe. Pero esa fe pequeña, lo que puedes hacer y lo que Dios dice es: tienes que llevarla a un siguiente nivel. Puedes llevar a tu fe a que crezca, y eso va a depender mucho de ti, como también de Dios. Dios está listo para hacerlo, pero depende mucho de ti y de mí. Pero fíjate lo que sigue diciendo la palabra. Dice: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Canijo, a ver, ¿cómo está aquí? Dios está diciendo que las pruebas y las aflicciones son basadas, o más bien Dios lo que hace es probar nuestra fe. Una fe que está en nuestro interior. No importa si tengo mucha o no importa si tengo poca. Dios prueba mi fe para llevarme a otros niveles. Y luego Dios dice: tu fe es como oro.
Tu fe es como ¿qué? Como el oro. Y luego empieza a decir por qué. Dice, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe es como el oro. El oro, entre más pasa por el fuego, más se purifica. O sea, su quilataje va subiendo. ¿Por qué hay de 10 quilates? ¿Por qué hay de 14 quilates? ¿Cuál sigue de ahí? 18 y después 24. ¿Por qué pesas un gramo de 10 quilates y pesas un gramo de 24 quilates? ¿Cuál pesa más? ¿El de 10 o el de 24? No, los dos, porque los dos son un gramo. Valen diferente. Valen diferente, pero pesan lo mismo. Un gramo de 10 quilates y un gramo de 24 quilates. Los dos pesan lo mismo. Pero ¿por qué valen diferente? Por la pureza. Porque cada vez que se pasa el oro por altas temperaturas de fuego, aquel oro pierde impurezas. Escuchen bien esto. Cada vez que el oro pasa por grados altos de temperatura, el oro pierde impureza. Se vuelve más puro en sí mismo. Entonces, cuando pierde impureza, se convierte en un metal más puro, en un metal más valioso. Es como los diamantes. ¿Han visto diamantes? ¿Te han enseñado un diamante? ¿Has visto un diamante? ¿Qué es lo que hace que cueste más o cueste menos que sea una letra mayor o una letra menor? Entre mayor es la letra, menos cuesta. Entre menor es la letra, más cuesta. ¿Sí? Entonces, entre más cuesta, hay diamantitos chiquitos que cuestan más dinero que uno grande. Porque cuando tú los observas, tiene menos impureza o tienen más impureza de carbón. Se ve negro. Algunos puntitos negros por dentro. Entonces el mensaje es el siguiente, y esto hay que comprenderlo para poder saber lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque miren lo que dice la palabra. Dice que la prueba de vuestra fe, dice que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces Dios no quiere que tú tengas una fe como la que tienes hoy. Porque la fe que tú tienes hoy no es la misma fe que tú tenías hace un año. Dios quiere hacerte crecer en tu fe. Pero para hacerte crecer en tu fe y para hacer, vamos a pensar esto. Entre más creces en fe, más pura es tu fe. ¿Estás conmigo? Entre más crece tu fe, más pura es tu fe. Entonces, ¿cómo es que la fe va a crecer? ¿Cómo es que la fe se va a purificar? Pasándola ¿por qué? Por el fuego. Pero cuando pasas por el fuego, fuego igual a prueba. Fuego igual a aflicción. ¿Quién quiere ser afligido? Levante su mano. Nadie. Ay, todos. Yo quiero. No es cierto. Todos le sacamos la vuelta, ¿sí o no? ¿Quién quiere sentirse triste? Pues ya me siento, bueno, es otra cosa, ¿va? Nadie quiere. Todos queremos sacarle la vuelta a la aflicción. Todos queremos sacarle la vuelta al dolor. Todos queremos sacarle la vuelta al sufrimiento. Todos. Los dolores de un nuevo nacimiento, cuando una mujer da a luz, la Biblia dice en Juan que esos dolores son dolores que están catalogados como los dolores más grandes que una persona humanamente puede resistir. Está comprobado que una persona que tiene dolores de parto tiene de los dolores más fuertes que un ser humano puede resistir. Pero la Biblia dice que esos dolores son dolores de los buenos. Las mamás saben.
¿Quiénes tuvieron hijos en partos naturales? Ustedes saben, es un dolor que se te abre la cadera. Pasa una vez yo vi eso y le dije a mi esposa, se me hace que mejor cesárea. Se abren las caderas y me decía, no, yo quiero natural porque yo puedo salir caminando al día siguiente. Me voy corriendo a un 10K. Dije, ay, juez, está brava, ¿no? Al final no pudo, tuvo que ser cesárea. Pero los dolores para dar a luz son dolores que valen la pena y las mamás lo saben. Y por ahí vi en una ocasión la conexión que hay entre un hijo y una mamá que han tenido ese proceso de parto natural. Nunca va a ser el mismo, porque la mamá está sufriendo para dar vida, para traer a vida a un ser parte de ella. Esos dolores que están haciendo que su cabeza y todo su ser esté sufriendo con una sola finalidad: recibir a su hijo. Y la Biblia dice, es tanto el dolor que cuando la mamá tiene a su hijo en sus brazos, se le olvida ese dolor. Ese tipo, es tanto el gozo y la alegría que hay que se le olvida. Entonces ese tipo de dolor, tú dices, wow, vale la pena. Vale la pena, ¿verdad? Pero hay otro tipo de dolor que no vale la pena. Es como cuando alguien ayuna. ¿Cuántos ayunan aquí? Levante su mano. No forzoso porque tu esposo no te dio, no. Ayuno del bueno. Cuando tú ayunas, tú estás dejando de comer. Sabes, yo ayuné muchas veces. Después lo vine a saber cuando andaba en el mundo, drogándome y tomando. Duraba hasta 4 días sin comer. De verdad, drogándome y tomando. Ahí estaba ayunando. Era un dolor, era una molestia, era un sufrimiento sin tener un sentido alguno. Era una autodestrucción mía personal. Ahora ayuno y tiene sentido mi dolor. Tiene sentido mi hambre. Tiene un sentido de fortaleza espiritual y de conexión con Dios. No sé si me logro explicar la diferencia que hay en ayunar, ¿verdad? Por andar mal en la droga, en el alcohol, y ayunar conectado con Dios. Es un dolor diferente. Entonces la Biblia menciona cómo nuestra fe tiene que ser probada. Y esa prueba es aflicción que viene a tu vida. Y esa aflicción que viene a tu vida es el fuego que va a purificar, que va a darle un mayor valor a tu fe. Porque nuestra fe está llena alrededor de impurezas, de sentimientos encontrados, de pensamientos. Y cuando pasa esa fe por medio de situaciones difíciles, es cuando está siendo pasado por el fuego. En la mañana les comentaba una historia, un testimonio de cuando Dios me habló de que mi esposa iba a ser mi esposa. Mi suegro, antes de ser suegro, él estaba en su apogeo. Tenía más de 150 iglesias, salía en Enlace, salía en el canal de Televisa a nivel estado, andaba viajando por el mundo, predicando la palabra, hacía cruzadas, hacía milagros. Wow, estaba en su mero boom de ministerio. Y entonces yo voy con el pastor, uno de los pastores principales, y le digo, quiero hablar contigo. Me dice, claro, pásale, Paco. Y pues yo estaba trabajando en la iglesia. Me acuerdo que él se estaba tomando un café
y le digo, es que quiero comentarte algo. Sí, dime cómo te ha ido, esto, lo otro. Y agarró la taza, iba a tomar y me dice, dime, platícame, ¿qué pasó? Le dije, es que fíjate que Dios me habló una palabra. ¿Y qué palabra? Y traía la taza así, ¿no? Y le digo, pues Dios me habló que fuera a hablar con Pastor Isidro. Y en eso le iba a tomar así. Y le digo, y le quiero decir que su hija va a ser mi esposa. ¿Cómo? Le dije, sí. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí. Que su hija va a ser mi esposa. Paco, ¿oraste bien? ¿Sabes lo delicado que es eso? Pues es que Dios me habló. ¿Estás seguro que fue Dios? Ponte a orar más. Ayuna y luego platicamos en una semana. Le dije, es que estoy seguro. No, ora más. Ayuna, ora, pregúntale a Dios y luego platicamos. Esto es delicado. No se lo cuentes a nadie. Ella me quería hacer firmar que no le iba a contar a nadie. Digo, ok, platicamos la otra semana. ¿Qué pasó? Y dije, Dios me habló. No, vuelve a orar otra semana. Así me trajo como un mes. Ya habíamos traído la casa de restauración que estaba en Monclova, nos la llevamos para Saltillo, estábamos en Saltillo. Y realmente el que me había llevado a Saltillo había sido el Pastor Isidro. Pastor Isidro yo sentía algo muy especial, que él me acercaba, me traía ahí como parte de su equipo. Era alguien como que te hacía sentir muy especial, pero él mismo habló conmigo y me dijo, yo tengo que traerte porque Dios me dijo que estuviera cerca de mí. Quiero que vayas a comer una vez a mi casa a la semana. Yo dije, cuando comía de repente sentía unas pataditas así, Y yo decía, Santo Padre. Entonces me decía, mi pastor me decía, Paco, prepárate porque este fin de semana nos vamos. Me decían, el Pastor Isidro quiere que vayas con él. Era parte del equipo profético. Andábamos viajando por varias iglesias en varios lugares de la República. Bueno, andaba yo activo con él, estaba cerca, me sentía muy cerca de él. Manejaba, fui su chofer, le cargaba el maletín, andaba con él. Y Dios me habló esto, y para mí era pues una palabra con mucha convicción que yo tenía en mi corazón, que Dios me había dicho, porque Dios me lo había confirmado una y otra vez. Total, hablo con otro pastor y bueno, pues Dios me da, hablo con este pastor con otro pastor y me dice, mira, espérate, mira. Le digo, no, es que yo siento y yo quiero pues ser aconsejado. Me dijo, bueno, vamos a orar. Total que me esperé como 3 meses. Total, un día volví a ir con el otro pastor, el primero que había ido con él, y le dije, oye, yo siento ir a hablar. Me dijo, ¿y qué tal si ella no quiere? Le dije, no, ella sí quiere. Yo lo sé. ¿Y qué tal si no? Habla con ella, ¿para qué hablas con el papá? Le dije, no, yo me voy sobre el papá de una vez, a tumbar caña y elote, de una vez lo que venga. Fíjense que esta etapa fue muy bonita porque nosotros éramos amigos. Nunca hubo, bueno, en mí no sé si en ella, ¿verdad? Me movía el hombro y toda la cosa. Se enoja. Si duermo en el patio hoy, hermanos, oren por mí. Entonces, yo me acuerdo que hace frío. ¿En qué me quedé, hombre? Ya. Entonces, me acuerdo que cuando me iba a acercar antes al pastor, bueno, yo no quería hacer las cosas sin consejo, yo no quería hacer las cosas a mi manera, a mi forma. Yo quería que Dios me cubriera. Y una de las cosas, cuando tú quieres hacer algo, es pedir consejo, y eso te ayuda mucho. Pero me acuerdo mucho que Ana y yo éramos amigos. Escuchen esto, jóvenes, escuchen esto, solteros. ¿Cuántos solteros hay? Solteronas, a ver. Quedadonas. No, perdón, estoy orando por... No, nada de eso. Ok. No, ¿qué pasó? Ya estoy orando para rifarlas y todo, vámonos. Entonces, nosotros éramos amigos. Y esa parte siempre la toco y la ministro porque
el ser amigo te coloca en una posición diferente. La gente quiere ser novio y esposo y saben muchos ser novios, sabes ser esposo o esposa, pero muchos no saben ser amigos. Por eso muchos matrimonios truenan, porque no saben ser amigos, no saben contarse las cosas, no saben abrir su corazón, no saben confiar el uno al otro, no saben ser transparentes, estás con caretas, estás con temores. Por eso una de las etapas que siempre enseño a los jóvenes solteros es: aprende a ser amigo, ábrete, sé cómo eres. Porque hay muchas parejas que inmediatamente entran al noviazgo y ya no paran hasta entrar al matrimonio. Te casas, pero nunca aprendiste a ser amigo, nunca aprendiste a tener esa confianza, a que te dieras a conocer como eres y a conocerlo como Él es. Por eso la amistad es importante. Jesús dijo: ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Si tú quieres entrar a una relación, primero experimenta ese tiempo de amistad. Los matrimonios más fuertes que existen son aquellos que han aprendido antes de hacer amigos o después de conquistan esa parte de amistad. La amistad, el abrirte, el ser como eres, el sincerarte, el comentar, el platicarte, fortalece las relaciones dentro del matrimonio. Entonces yo me acuerdo, cierro el paréntesis, entonces yo me acuerdo que pues ya me dijeron: bueno, tú tienes fe, dale, ay, que Dios te bendiga. Me echaban la bendición y órale. Pues me acuerdo que mi pastor, pues le digo: oye, quiero hablar contigo, pastor. Sí. Y me llevó así, pues el salón era grande, una iglesia grande, era un hombre con mucho peso de autoridad, o sea, era una iglesia más de 1000 miembros y la iglesia más grande de toda la ciudad. Era impresionante todo lo que estaba levantando este hombre ahí. Y me lleva así, puso unas sillas y me dijo: sí, vente, vamos a platicar. Me dice: sí, adelante, Paco. Yo le dije: no, pues me siento muy bendecido de estar aquí en Saltillo. Ah, de veras, sí, muy bien. ¿Qué me ibas a decir? Pues que Dios ha sido bueno, ¿verdad?, con nosotros. Y luego empecé a sentir algo, no sé, como que se movían mis piernitas así un poquito. Dime, Paco, dime. Está muy padre la iglesia, pastor, la verdad, Dios los ha bendecido mucho, ¿verdad? Y le dije: no, pues yo quiero abrir mi corazón contigo. Tú eres mi papá espiritual, tú eres mi pastor. Y pues quiero decirte que pues que Dios me habló. Ah, de veras, ¿y qué fue lo que Dios te dijo? Pues que tu hija va a ser mi esposa. Traía el celular así, como que lo había abierto porque le había llegado un mensaje. Traía unos celulares de esos que se abrían así, ¿no? Y volteó y me dijo: ¿cómo? Que tu hija va a ser mi esposa. Ah, ok, pues vamos a orar. Ok, vamos a orar, si esto es de Dios, se va a dar. Muy bien, se paró, me dio la mano y se fue. Y yo dije: bueno, pues Dios yo ya hice lo que me tocaba. Me paré. Pasaron unas semanas, empecé a sentir un poco extraño el ambiente. Había juntas y no me hablaban. Yo dije: ¿por qué será? Había, no sé, un viajecito que ya tenían programado y no vas a poder ir, Paco, te vas a quedar, te van a poner unas cosas aquí. Ah, bueno, está bien. Yo dije: oye, pues ya tenía programado ese viaje. Bueno, está bien. Entonces yo dije: pues ¿qué está pasando, no? No veo. Y luego otro viaje, y luego así. Entonces de repente yo dije: esto no es de Dios. Un día llega el pastor que estaba arriba de mí y me dice:
necesito hablar contigo. Me llevó a comer. Al terminar de comer me dice, mira, te voy a decir algo. Le dije, aviéntala al grano, sin tanto rollo, véngase. Y me dice, pues me están diciendo que no quieren que te acerques a Ana. ¿Cómo? Sí, 3 kilómetros a la redonda ni te acerques. Ay, Jesús, dije, así de esas. ¿Y por qué no viene y me lo dice a mí él? No, ya te lo dije yo, porque él te me mandó a que yo te lo dijera. Ok, así de veras, sí. ¿Haz en serio? Sí, no te acerques. De repente empecé a sentir, pues lógico, un rechazo, ¿no? Y hablaba con amigos, pastores de la misma cobertura, hablé con mis papás y yo veía y empecé a sentir algo, ¿no? En medio de ese proceso empecé a sentir como, por un lado, físicamente yo veía a Pastor Isidro como un hombre donde yo quería achacar errores y fallas y decía, es que eso no está bien, eso no es de Dios, eso no es correcto, eso está en la carne, eso no es del Espíritu, ¿dónde viene en la Biblia? Pero por otro lado oraba y buscaba a Dios, y Dios me decía, guarda tu corazón. Entonces en ese proceso en donde estaba muy cerca del hombre de Dios, de repente vengo a ser una persona en donde estábamos todos comiendo y de repente se levantaban todos y Pastor Isidro les mandaba hablar a todos para que se fueran a ver a un terreno, me acuerdo, y estaba la camioneta fuera de él y todos empezaban a subir y yo ya iba y me dice un pastor, no, tú no puedes ir. Y yo por dentro, Dios los bendiga. Entonces yo empecé a sentir un rechazo, yo empecé a sentir algo alrededor mío por una decisión en donde pues yo hablé lo que Dios me había dicho. Entonces de repente veo a este hombre que me aleja totalmente de él, de su familia, me aleja del ministerio, me aleja de la promoción que tenía como siervo, porque antes salía a dar testimonio, salía a predicar a las iglesias, salía al equipo profético, era parte de un equipo profético, porque antes los tabernáculos o los congresos que se tenían no se tenían nada más en Saltillo, se tenían en todas las ciudades. Por años se viajaba a todas las ciudades. Entonces yo andaba en todas las ciudades, la mayoría de los estados de México los conocí por andar viajando y ser parte del equipo profético, predicando en congresos. Ya todas las puertas se cerraron, ya no salía a predicar, ya no era parte del grupo profético, ya no, o sea, me sentí totalmente hecho a un lado. Pero déjame decirte algo, durante esos momentos yo oraba, yo veía y me daba coraje y de repente me sentía mal y mira lo que sucedía. Mi mente empezó a generar pensamientos de decir, ¿qué estoy haciendo en esta iglesia? En esta iglesia no tengo futuro. A lo mejor me equivoqué, a lo mejor la regué. Hey, en esta iglesia me están deteniendo como siervo. Hey, en esta iglesia ya no quieren que pastoree, ya no quieren que predique, ya no quieren que profetice, ya no quieren que ore por nadie. Me están haciendo a un lado. Hey, ¿qué estoy haciendo aquí? Personas me decían, ¿qué estás haciendo ahí? Ya se te acabó tu ministerio, ya no la vas a armar. Por un lado lo veía físicamente, pero por otro lado, mientras que yo me metía a la presencia, mientras que yo me metía con Dios y me conectaba con el Espíritu Santo, las palabras de Dios eran: aguanta, soporta, cree, ten fe. Yo no sabía que lo que estaba pasando no solamente era esperar la promesa para obtener a la mujer que Dios tenía para mí, sino que era mucho más allá. El proceso era para tratar con mi corazón, para tratar con mi carácter, para tratar conmigo. Ese era el proceso más importante, porque aunque yo sabía a dónde iba a ir, porque yo tenía profecías que me habían dicho: tú vas a ser parte del consejo apostólico. Y yo dije: ¿cuál consejo? ¿Qué es eso? ¿Eso se oye raro? Te van a hablar para pedirte consejo a nivel nacional y tú vas a ser parte de ese equipo. Yo decía: ¿de cuál equipo? Dios me había hablado de palabras que eran las palabras de un final, pero yo estaba en este nivel acá. Entonces yo no sabía que para poder llegar al cumplimiento de lo que Dios me había dicho, yo tenía que pasar un proceso, y ese proceso es la prueba.
Ese proceso es el fuego. Ese proceso es la prueba de vuestra fe. Para que yo pudiera saber, y yo, créanme lo que les digo y les abro mi corazón. En muchas ocasiones estuve tentado a irme de la iglesia. En muchas ocasiones estuve tentado a dejar mi llamado. En muchas ocasiones estuve tentado a dejar de servir a Dios. En muchas ocasiones. Pero la fe y la conexión con Dios nunca me permitió eso. Yo tenía que responder bajo ese proceso. Eso que pasas es el proceso. ¿El proceso de qué? El proceso de la prueba de tu fe, para que sepas que tú no dependes de los hombres. El pastor te va a fallar, el siervo te va a fallar, las personas te van a fallar, pero el único que nunca te va a fallar se llama Jesucristo. Por eso tu fe tiene que estar puesta en Él. La prueba de tu fe es la que va a sostener tu vida, es la que va a sostener tu ministerio, es la que te va a llevar a crecer. Ahora entiendo por qué yo tuve que pasar por ese proceso. Ahora soy parte de un equipo, ahora soy parte de un consejo. Ahora tratamos con todos los pastores de la cobertura por el mesón del cielo. Ahora tengo amistad con todos los pastores. Ahora, ¿dónde estuviera yo si yo hubiera abortado durante ese proceso? Eso es lo que pasa hoy en día con muchas personas. Déjame decirte algo: no hay iglesia perfecta, no hay iglesia excelente y perfecta y única. No. Mientras que las iglesias sean iglesias de seres humanos, habrá errores y fallas. Lo más importante no es ver y saber cuál es la mejor iglesia. Lo más importante para ti es saber cuál es la iglesia donde Dios te ha sembrado y te ha plantado, porque ahí probará Dios tu fe, ahí Dios te echará raíces, ahí tú darás fruto. No te desesperes y deja que la fe que tú tienes sea probada por Dios, porque Él te va a llevar a otro nivel en el nombre de Jesús. Era mi iglesia, era mi pastor, y yo digo: ay, qué gacho me la aplicó. Un día, después de unos años, no sé, 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, era un local grande, como de unas 1500 personas. La iglesia era mucho menor que la iglesia que es ahorita en Saltillo. Para salir al baño había una puerta grande corrediza. Había salidas y había como un pequeño patio, y había un edificio de 2 pisos, no sé si se acuerdan algunos. Y ese edificio era la escuelita bíblica para los niños. Y a un ladito de ese edificio estaban los baños. Y un día salí, acababa de orar, me acuerdo que tenía las manos en la bolsa, porque lo más difícil es el inicio de la prueba. Dios permite las pruebas para fortalecer tu fe, pero el diablo aprovecha el tiempo de la prueba para confundirte y alejarte de Dios. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera abortado la misión? Claro que era importante, era la decisión más importante de mi vida, la persona con la que yo voy a vivir. No tomes decisiones a la ligera con la persona con la que vas a vivir el resto de tu vida. Es lo más importante después de Dios. Gente que se casa por lástima. ¿Por qué te casaste con él? Es que se me hacía tan feo que llorara. Se me hacía tan feo abandonarlo, que iba a entrar en depresión y se iba a ahorcar. Déjalo, si se ahorca, pues que se ahorque. Él con Dios allá. ¿Por qué tú vas a... Ahora tú eres Cristo, yo muero por él? No, eso es chantaje, es manipulación. Así son muchos. He conocido parejas que he ministrado que andan o se casaron por lástima o por ay, pobrecito, no le va a pasar algo al muchacho. Ay, no. ¿Sabes qué iba a decir? Alguien le cayó esta, ¿no? Yo creo que en medio del proceso que yo empecé a vivir,
era mi esposa. Pero más que mi esposa, o junto con ella, era una serie de cosas a mi alrededor. Mi ministerio, era mis dones, mi servicio a Dios. Escuché un pastor hace poco que dijo: ¿sabes? En una ocasión estaba escogiendo una iglesia de miles de personas. Estaba escogiendo gente, pidiéndole a Dios para que fueran el próximo equipo de pastores que iba a tener. En un mes iba a orar por ellos para ungirlos como pastores, ordenarlos como pastores y que fueran parte de mi equipo. A los 15 días se acerca un matrimonio y me dice: pastor, ya me voy. ¿A dónde vas? Me voy de la iglesia. ¿Pero por qué? Voy a poner mi iglesia. Dice: me guardé lo que les le dije: mira, no te vayas, Dios tiene algo preparado para ti. No te vayas, Dios tiene algo preparado para ti. O sea, de una iglesia de miles, él quería irse para abrir su propia iglesia y empezar de cero. La pregunta era: ¿qué era lo que Dios quería? ¿Qué pasó? Se desesperó. A los 15 días iba a ser ordenado como pastor y como pastor de esa iglesia. El deseo que él tenía era ser pastor. Dios lo había llamado a ser pastor, pero él tenía que esperar el tiempo de Dios para que fuera Dios el que lo pusiera y no fuera él el que se pusiera. No esperó la prueba, no la pasó. Las pruebas tienen que ir acompañadas de paciencia. Hay jóvenes que se esperan tanto para tener sus esposos que al último terminan con el que caiga. Dice: oye, espérate, pues tanto que te esperaste. Es que si no se me va a pasar el tren. No, ya esperaste. Si ya esperaste, deja que Dios te lo entregue. Deja que Dios te lo entregue. Tan que se queman. Duérmanse 3 veces en el congelador a la semana y no pasa nada. La van a armar. Así los duermo en el mesón de repente. Y si funciona. No, no se cree. Vamos a ponernos de pie. No te desesperes. Fui tentado de dejar mi iglesia. Fui tentado de dejar mi ministerio. Fui tentado en apartarme de Dios por resentirme con alguien. Y ese alguien era mi propio pastor. Pero cuando volteé al cielo, me di cuenta que lo único que estaba pasando en mi vida era que mi fe estaba siendo probada. Mi fe estaba pasando por el fuego. Cierra tus ojos ahí en tu lugar.